Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Todavía lo estamos realizando desde casa ya que estamos en cuarentena y bueno, en esta zona todavía no hemos salido, así que lo hacemos de aquí, pero lo estamos haciendo con un gran amigo, con un siervo de Dios, alguien que amo y respeto profundamente, un hombre que está trabajando muchísimo por la unidad de la iglesia, por amor a los pastores y bueno, para mí es un privilegio presentar, está el reverendo Sergio Díaz con nosotros, presidente del Consejo de Pastores de la ciudad de Corrientes. Bienvenido, Sergio. Muy bien, un gustazo, Pastor Zuccarelli. Qué bendición poder conectarnos. Gracias por todo el cariño de siempre y por este momento especial de estar en tu programa. A mí me dice que si Argentina entra en guerra, Corrientes lo ayuda, ¿es verdad eso? Ni lo dudes, ni lo dudes. Bueno. De hecho, te iba a decir al comienzo, de la República de Corrientes. Claro, guarda el hilo. Vos sabés que, bueno, para nosotros, yo que tengo el honor de sentirme amigo tuyo y hemos estado ahí predicando, pero también me llevaste a andar en lancha, a comer pescado del río, me atendiste muy bien las veces que fui. Y muchísima gente te conoce por haber, digamos, no solamente trabajado en la provincia de Corrientes, sino en Asiera, y has viajado bastante y has estado en muchas congregaciones, pero por ahí hay personas que quisieran conocerte, entonces, bueno, de ahí sale la invitación para saber, un ejemplo, ¿cómo recibiste al Señor? ¿Cómo lo recibí? Mirá, yo estaba estudiando en la facultad, creo que mi tercer año, un poco más, ingeniería civil, y bueno, estaba metido un poco en drogas, en marihuana, anfetamina, cocaína también. Mis padres tenían el medio económico como en aquel tiempo para comprarla, ¿no? Porque en aquel tiempo la cocaína era cocaína, digamos, no era muy cara. Sí, claro. Ahora parece esto como un loco, pero no era tan loco, era bastante estudiante y me trataba de comportar, pero sí, estaba un poco en eso. Entonces, en ese trance de vivir una vida lejos de Dios, obviamente, teniendo familiares cristianos, me pegó fuerte en algún momento, pero mirá, yo tenía la gracia de llegar a la noche a veces drogado o borracho, ¿cómo se llame, no? Sí. Cuando uno está haciendo lo que hace sin conocer a Dios. Y a la noche yo oraba en esas condiciones. Mirá, todo eso me quedó de mis padres o de los abuelos, ¿viste? De gente que de alguna manera, yo siempre me acuerdo de mi abuela que nos hacía orar. Ah, mira. La del rodete, siempre digo, que está ahí siempre claro, presente. Entonces, bueno, en esas circunstancias pasé un proceso viste que te falta algo, obviamente ahora lo entiendo mejor, que es un llamamiento de Dios, pero en ese momento lo tomé como que la vida era más que dinero, plata, una moto que tenía, o el auto, o el fumar, o tener una o dos, una novia, o lo que sea, no sé, empecé a sentirme como con una ansia de algo. Pensé que era porque en un momento era era un poco hippie, ¿no? Vivía esa cultura, sí, y la ansia de libertad, viajar por el mundo, no lo sé, pero en ese momento encontré al Señor en las asambleas de Dios, buscando a mis hermanos, ¿vos sabés? Estaba en una playa, ni siquiera en mi casa. ¿En dónde era eso? Eso era en una playa de la parte
en Chile, ¿no? En una parte que tiene que ver con en el Quisco, y es una parte del litoral central, y yo los buscaba a mis hermanos, me dijeron, mirá, están en un lugar allí, un lugar que era como un campamento, era un campamento de jóvenes, Mm, y era cristiano, y allí era una iglesia, mm, había unos 300 jóvenes, vos sabés, de la mira, congregación, y entré con una piba, que es una locura, también es convertida con el tiempo, tengo un testimonio tremendo, así que después no alcanza, te lo cuento, pero dale, dale. tengo una piba que conocí ahí, Ajá, y bueno, y andábamos haciendo de las nuestras, obviamente, que se hace en la playa, claro. sin Cristo. Bueno, llegamos ahí y escuché a ese hombre, un pastor, bueno, no sabía que era pastor o qué sé yo, no sé, hablaba, y me habló a mí. O sea, obviamente hoy lo entiendo bien, es Dios, pero ese hombre habló a mi vida. Mm, Me imagino que estaba solo, ¿no? Estaba sentado con la piba, bien abrazado. Gracias a Dios por esa iglesia abierta que no me dijo nada, ni por mi pinta, ni porque estaba abrazado con la piba, nada, ¿viste? Una bendición, porque seguramente en esa época en otro lugar me hubieran rajado ahí a la primera. pero claro. Sí. Escuché el mensaje, sí, escuché el mensaje y mis hermanos pasaron al altar, ¿vos podés creer? Mm, Entonces todo eso me tocó. Al cuarto día, porque yo quise ir otra vez, mira. salí de ahí obviamente tocado con la piba, habíamos dejado una botella de ron, mira, no soy tomador de ron, pero en aquella noche agarramos, parece lo que Lo que podíamos, no venía. recuerdo bien, que la habíamos dejado en un árbol por ahí, y vos sabés que a la salida yo me sentía diferente. Mm, Entonces yo quise ir al otro día, y la piba me dijo que no, que íbamos a ir ahí, no mal, ¿no? Pero una gran chica, una gran persona, y al final yo fui, porque dije, si no voy, no voy a saber si es la verdad. mm, Bueno, fui, nunca más terminé de salir de ahí. qué Y así bueno. comenzó mi historia. Ahí me llamó el Señor incluso al ministerio, ¿eh? Porque ahí ya empecé a dejar todo. ¿Eh? Gloria a Dios. ¿Qué edad tenías ahí, Sergio? Ah, Más o uh. menos. No, no, ya está bien. No, no, pero andaba por más o menos por los 18, por ahí. Está bien. Era joven, claro, claro. Sí, sí, Pero bueno. sí, de Sí, 18, sí, yo por más ahí o creo. menos recibí al Señor a esa edad también. Che, ¿y tu 18, familia, 19. tus padres, tus abuelos eran cristianos o no? Sí, vos sabés que eso es lo interesante, ¿eh? Y creo que es primera vez que lo hablo y más en un medio de comunicación, pero no en este sentido. Nunca, siempre he contado que tengo familia cristiana, pero en aquel tiempo sí, sí, te puedo decir que mis abuelos de ambos lados eran cristianos Oh, mira. y eso pegó fuerte. Ahora lo que sí te cuento esto a vos, que uno de mis abuelos era pastor. Mm, Pero yo no tenía mucho trato con él, o sí lo tenía, pero teníamos menos, por unas razones familiares también, y porque en esa iglesia había habido alguna vez una división de esas cosas que ocurren mm, lastimosamente, y entonces fue medio crítico, entonces mis familias como que quedaron enfrentadas porque justo la familia por parte de mi padre estaba en un lado y de parte de mi madre del otro lado, así que un tema medio complicado. Mis padres empezó a tener una muy buena economía, entonces nos empezamos a alejar nosotros. Mamá nunca se alejó, mi viejo sí, y nosotros, aunque fui hasta la escuela dominical, nos llevaron, ya perdí el contacto. Entonces yo no tenía mucho la conciencia cuando empecé a crecer del cristianismo, no, no, nada, digamos, solo te digo, las oraciones mm, y algunas cosas. Pero mamá siempre trató de transmitirnos el mensaje, yo creo que eso qué nos ayudó un bueno. montón. ¿Y cómo te pusiste de novio? Contame, con tu esposa. Con mi esposa. Claro. Y está bien que me lo digas así, porque mi primera novia en Claro, cristiana, por eso te pregunto. no, no. Lo otro no me interesa. Vos sabés que A es mí. interesante. Ha sido bueno así mi llamado. Acordate, Sergio, que yo fui mochilero y hippie también, así que el otro no me Bueno, interesa. Tranquilo. estamos. No, Sí. no hay problema. Eh, es interesante que mi llamado fue así rápido. Dios obró un milagro en la vida de mis líderes, me dejaron. Entré a un seminario de las Asambleas de Dios que no se entraba así nomás, tenía que ser bautizado y toda la historia. Obviamente yo había sido bautizado 2 meses antes nomás, pero te pedían como no sé cuánto tiempo. Claro. Fue milagroso todo.
Y de alguna manera te cuento, cada vez que venía esto, ¿por qué te digo que, bueno, la conozco a mi esposa en el seminario Río de la Plata, un gran Ah, seminario, hermosa gente, mm, hermosos pastores, viví en Lomas mucho tiempo y tengo muy buenos recuerdos y amo mucho ese lugar. mm. Y la conocí ahí, Ah, mira. digamos, llegando ahí. Es interesante que siempre cuento, y hay un pastor que no lo veo hace mucho, que era mi compinche, un santafesino, que mientras trabajábamos ahí en trabajos que nos hacían laburar, porque en aquel tiempo nos hacían laburar, ¿eh? Claro. No solo estudiábamos, Y lavar los eh, platos y todo. exacto, y no teníamos la calefacción que hoy hay, y tienen tantas cosas que gracias al Señor se han Te conseguido. preparaban como misionero, ¿viste? La comida, todo. En todo, en todo. Sí, te cuento de los fideos moñitos que teníamos de colores, blanco un día, naranja al Verde, otro, verde. verde al otro. Bueno, pasamos tiempo, pero gracias a Dios los siervos de Dios allí fueron muy buenos. Y cuando llegué y un día la veo pasar ahí, los primeros días que yo estoy llegado al seminario, y yo escuché una voz en mi interior, esa será tu mujer. Wow. No sé de dónde. Bueno, entonces yo me asusté, no, tampoco la hago trágica ni nada, lo tomé para mí, y le digo a mi compinche, che, ¿quién es esta chica? Y él me dice, no te metas con ella, dice. Él es santafesino, ella es cordobesa, Ah, no, mira. tiene novio, algo así. Y yo le respondí sin saber nada, ¿viste? Vos me conocés, me sale todo ahí, me brota, le digo, mira, si esto es de Dios, y será mi esposa alguna vez. El tipo quedó ahí, y bueno, cuando fuimos realmente novio, él siempre me abrazaba y me decía, che, ¿te acordás aquella vez? Y sí, yo creo que las cosas se van dando así. Yo no sé si para todos es tan milagroso, tan así específico como algunos, porque la misma Biblia dice, algunos tenían experiencias extraordinarias. Juan Sí. tuvo, es que tu nombre, ¿no? Un Juan tuvo la revelación que otros no tuvieron. Claro. Sí creo que Dios es capo. La conocí ahí y agradezco, obviamente, tuvo el tiempo que rompió con su novio, por algunas razones, no lo vamos a mencionar, y su novio es un pastor, y es un hombre de Dios hoy, y damos gracias a Dios por todo eso, ¿te das cuenta? O sea, y no solo obviamente me gustó físicamente, sino que ese corazón que ella tenía por ir a donde quiera Dios le llevara. Y creo que Mm, eso es una de las cosas muy importantes y ha sido para mí vital en cuanto sobre todo a la labor que llevábamos, viste que somos, claro. vamos de aquí para allá y todo lo que ocurre. Sí. ¿Y cómo fue el llamado a la obra? No sé si fue a Corrientes o a dónde fue, contame. Mira, comenzó primero en el sentido de que Dios me empezó a llamar a Buenos Aires, o sea, Argentina, porque vos sabés que estaba en otro lugar en ese momento y, como ya te dije, Mm, y pasaban misioneros. No voy a olvidar nunca, porque en esa iglesia pasaban muchos predicadores y muchos misioneros, ¿eh? Y en aquel tiempo los que recuerdo, por ejemplo, los del barco Logos o ah, Dulos, ¿te ujú. acordás? Sí, claro. Una cantidad de ellos, bueno, y pasaban todos, pero siempre me sonaba Argentina siempre fuerte, ¿no? Mm, Y bueno, llegó el tiempo donde le quiero contar a mi pastor, fueron muchas cosas, ¿eh? Como un texto en la escritura que encontré leyendo un libro, Se casaron y fueron útiles, de mm, Arnoldo Ganclini, mm, de la historia de parejas de misioneros, y allí había leído la de Henry Martin, donde hablaba un texto que decía, oye hija, en este caso hijo, ¿no? Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Lo tomé de alguna manera, en cierto sentido tendré que amar más a mis viejos, o desligarme en el llamado, qué sé yo, muchas cosas hablaba en mi cabeza. Fui el jueves a la iglesia y el pastor estaba enseñando el mismo salmo. mm. La cuestión es que de ahí viene el hecho que quedo con esa carga, quiero hablar con mi pastor, y mi pastor, bueno, puede que me hace esperar un montón, como todos los pastores, ya sabes, cuando no tenés el turno. Eh, él está hablando por teléfono, me hace pasar, ¿te acordás? Los teléfonos esos grandotes, ¿viste? Y está, me hace pasar, y está ahí, y ojalá me esté escuchando. Y en eso él termina de cortar y me dice, bueno, hermano, y toda la historia, y le cuento, mire, estoy sintiendo la voz de este lugar, qué sé yo. Y él me dice, acabo de cortar por teléfono
estaba hablando con Raki Grams, que es el director del seminario, fíjate. Sí, Le comento, él se queda, ¡plap! Bueno, a los 2 meses estoy en Buenos Aires. Y dejé mi facultad, dejé todo, o sea, ya estaba jugado realmente por el Señor, pues estaba trabajando a pleno, ya estaba en otro seminario, estaba predicando mucho en las calles fundamentalmente y como evangelista en la iglesia, sí, pero como evangelista realmente, que fue mi primer llamado, ¿no? Y con el Llega al tema seminario. de Corrientes, ¿cómo fue? Nos quedan 10 Ese minutos, es por eso estoy. te hago rápido. Estoy Sí, dale, llegando. dale. Estoy llegando ahora. Sí. En el seminario estamos terminando allí y hay un misionero, Boyd Brooks, un gran misionero, un gran hombre de Dios, un gran ejemplo en todo, ¿eh? Él está ahora en los Estados Unidos. Él vino al instituto y pidió hablar con parejas que ya estaban por salir. Casi todos eran novios o casados, creo que había alguno. Bueno, hicieron una entrevista y nos llamaron a nosotros también, por separado, a mi esposa, que estábamos ahí recién siendo novios. Bueno, pusimos de novio al final, ya al terminar. Y él allí tiró la onda de si, bueno, nos hizo preguntas primero, muchas preguntas y de todo tipo, bueno, lo rápido, y después él nos habló como que iba a estar haciendo una obra y que posiblemente, no sé si nos habló tanto de eso, creo que después supe por el director, no recuerdo bien, pero sí recuerdo las preguntas y todo. Creo que en la calificación fuimos uno de las mejores parejas, o por lo menos que al hombre le gustó, digo al hombre, pero ahora es mi amigo realmente. Y eso quedó. Y yo le dije allí que no, porque yo volví a la iglesia a la cual había dicho que yo venía a estudiar y volví a mi iglesia. Te cuento también que hubiéramos sido compinches para ir a La Plata. Me ofrecía Terechovich en aquel tiempo, habló conmigo, una iglesia en la explosión de Anacondia, ¿te acordás de toda esa historia? Claro. También obviamente bueno, yo hoy tenía eso. Volví a mi pago, después de vuelta al pago, orando con mi novia para saber dónde Dios nos iba a llevar, qué sé yo, abiertos los dos nuestro corazón. Me ocurre esto rápido. Vamos a un retiro a Córdoba y ahí voy como evangelista. Está mi novia en ese retiro. Invitan a mi pastor a predicar, fíjate cómo es la historia, ¿no? Y está ahí el misionero Boybrook otra vez. Él estaba como maestro. Bueno, la síntesis del asunto, se conoce con mi pastor, lo ve otra vez, nos ve a nosotros, y me dice que quiere abrir una iglesia en Corrientes, la primera allí, que se va de la unión de las Asambleas de Dios. No, creo que la otra es en Santiago del Estero, y creo que faltaba Santiago del Estero y Formosa, me parece, esas tres. La cuestión es que se habla y me invita. Me dice, bueno, ¿por qué no venía a predicar? Y como conoce a... Y bueno, y vine por 2 meses y me he quedado 35 años, creo, por ahí. Así que te podés imaginar. Ya hace 35 Esa años que es estás. la historia. Y más, sí, creo que ya estoy en los 34, 35 por ahí. Y con los Sí, 35 pastores, tengo. con los líderes, contame el trabajo que están haciendo ahora. Bueno, te cuento primero que mis pastores todos dijeron que sí, todo el mundo, todo fue arreglado, una bendición, salí muy bien de allí, me dijeron que seguro que me pasa algo, y yo llamé por teléfono que ellos me iban a mandar la guita para volver. Nunca fue así, te digo porque eso es bueno, que la gente conozca, que uno, viste, no como ahora, viste, salíamos en sujeción, bendecidos y toda esa historia. Con los pastores, si bien siempre he puesto el lomo en el ministerio, que vos lo conocés, Sí. Grandemente, siempre me reuní con los pastores, siempre. No había mucho tampoco, pero había una confraternidad que ya se había formado y de a poquito, y entramos, creo, con una campaña que creo que habrá venido, no sé si era Clementi, me parece que vino en aquel tiempo, ¿viste? Cuando estaba el tiempo Mira. de Anacondia, bueno, Sí. sí. Y empecé a trabajar con ellos. En algún momento
me tocó ser presidente Mm, y así, pero siempre hemos estado rodeados de pastores porque creo que somos los que laburamos en el lugar y necesitamos la comunión y el ministrarnos y bueno, y la diversidad. Yo sí te digo, en aquel tiempo acá la visión estaba bastante quedada o diferente, tal vez faltaba un cambio generacional, también los pastores de acá eran muy solitarios, entonces claro. una serie de situaciones, pero grandes hombres de Dios que algunos no están y algunos todavía perduran y bueno, y se ha ido trabajando con pastores y se está creciendo, porque Corrientes realmente ha tenido muy pocas iglesias. Sí, Creo que ¿no? todavía tenemos pocas, Ujú. por, Sergio, por el sí. ambiente, sí. Sí, sí, claro, porque yo sé que es un ambiente muy, muy católico y todo ese tema, ¿no? Eh, si vos ahora tenés a los jóvenes pastores salido del seminario o no, con ese Sí. impulso, con esas ganas, con esa fuerza, debido a lo que, no a lo que vos estudiaste en el seminario, porque ellos probablemente estén estudiando lo mismo que vos, que yo, pero por tu experiencia, ¿qué le dirías ahora? ¿A quiénes exactamente? A los, pa- A los que van a salir, a los claro, que los que están están saliendo, trabajando. los pastores jóvenes, viste, que tienen esa gana, esa fuerza. Bueno, yo creo que está en que ellos estén seguros de lo que están haciendo en su llamado, que su llamado no es igual a todos los llamados, pero que con respecto a la generación nuestra o a sus pastores o líderes, que sean ligados, que no haya una separación. No creo que haya tanta diferencia como hubo en otras épocas de generaciones, más allá de la tecnología, obviamente, Sí. que sigan y que perduren. Creo sí que en el pasado a lo mejor se cometieron errores, muchos sufrieron porque te largaban la fe nomás. Mm, Entonces, y era complicado el tema. Yo creo que entiendan que ellos sí tienen la gracia de llevar adelante ese ministerio, pero también las iglesias están para apoyarles, los ministerios, que tengan amigos, que tengan algún amigo, esto es muy importante, que se abran las cosas nuevas, pero que permanezcan en aquellas cosas que sabemos que siempre quedan, ¿no? Que son eh, fundamentales, la lealtad, la fidelidad, en el trato con los consiervos como con la gente. Hay una serie de detalles que creo que hoy estamos viviendo un poco algunas cosas. No soy crítico ni pesimista, jamás lo he sido, pero creo que necesitan un poquito una, una presión de una tuerquita ahí mm, porque algunos están como muy, no sé, acá no es que yo vengo y todo será grande y glorioso. No, no, pasa lo que tengas que pasar. Poquito, grande, no importa. Jesús comenzó en un pesebre, nosotros comenzamos en lo que pudimos. Algunos tuvieron más la gracia de recibir más ayuda, otros menos. No importa eso, pero no, tenés que ir ganando lo que Dios te dio. Y lo que Dios te dio se hace en base, creo, al Salmo 126. O sea, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y vendrá con sus gavillas llenas, vendrá también alegre. A ver, con es muy regocijo, interesante todo ese salmo, ¿no? A claro. base de sacrificio. Y eso es lo que necesitamos poner en la gente. No es ese sacrificio de sufrir así terriblemente, pero pasar lo que nos corresponde a todos. Claro, sí, sí, porque es un aprendizaje, o sea, para estar en la tierra prometida hay que pasar el desierto realmente, ¿no? Mira, nos quedan menos de 2 minutos solamente, se ha Dale, pasado bastante rápido. dale. ¿Qué tendrías en tu corazón ahora para decir a los hermanos que nos están viendo en distintos países, eh, a- lo que Dios te diga? Yo sé que vos sos un hombre de Dios, que tenés palabra, lo hemos comprobado nosotros. Este, así que lo que sientas en tu corazón, por favor, antes de terminar el Bien, programa. yo no quiero ser ni pesimista del futuro, ni un apocalíptico, ni tampoco algo liviano como que no pasa nada. Creo que tenemos que centrarnos y el centro siempre es Cristo y su palabra. Creo que debemos entender que cosas como la que estamos pasando hoy, esto es el comienzo, Ujú, vendrán otras, algunas más fuertes, otras menos,
o más visible o menos visible. Yo sí que creo que lo tenemos que entender todos, líderes y gente que no lidera, o el hombre común o mujer común que sirven, que no es tampoco que va a venir lo peor y tenemos que sufrir, no, pero obviamente vamos a pasar un tiempo difícil y son sectores del mundo que de alguna manera la historia no la tiene otro, la escribió Dios y está escrita en la Escritura lo que podemos tener como revelación y lo que aprendemos hoy de algunas cosas y lo otro que vamos entendiendo por los hombres y mujeres de Dios. Yo creo que la iglesia tiene la clave hoy, pero tenemos que tener un ambiente positivo en el sentido, vamos y luchemos contra aquellas cosas que hay que luchar. Ahora, si Dios tiene, no podemos cambiar todo por la fuerza, pero tenemos que hacer el intento en algunas cosas. Yo creo que algunas cosas pueden cambiar perfectamente. Lo que necesitamos es entendimiento, unidad, obviamente, santidad, que sin ella nadie verá al Señor. Son cosas que son elementales en este tiempo. Y sí creo que aceptar los cambios que hoy tenemos, pero te vuelvo a decir, hay cosas del pasado que aún que nos retrasaron, son mucho mejor de cosas nuevas que hoy hay. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Yo creo que la victoria será hoy en medio de un equilibrio, porque no puede ser de otra manera, pero la victoria es nuestra. Aprovechar el tiempo para capacitarnos, no importa la edad, aprovechar la comunicación, que esto lo necesitamos sí o sí, y vamos a mejorar. La gente está abierta, el pueblo está dando, el pueblo está entendiendo, y no importa todo lo que se dice, que yo he estudiado mucho, tenemos la victoria en Jesucristo, y vivamos como vivía Pablo, esperando a su Salvador, porque estoy más que nunca convencido que el mensaje de mis abuelos es más nuevo hoy que nunca. Y más Gracias, fresco, digo. gracias amigo, muchas gracias. Gracias por tu invitación, gracias a tu hija que fue espectacular también en todo. Te agradezco Gracias, mucho. Bendición para todos. se nos termina, muchos cariños a la familia. Quiero decirle a los hermanos que nos están viendo, a los amigos, Nerón trató de destruir a la iglesia, Hitler trató de destruir a la iglesia, muchas personas trataron de destruir a la iglesia, el virus, el COVID-19 está tratando de destruirla, mas el Señor está en el trono. Él es el extraordinario Dios que está en control. Así que, bien lo que nos decía el reverendo Sergio Díaz, tenemos que estar pensando, cuidando, sirviendo, sabiendo que Dios está en control y Él está en el trono. Así que, hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Muchas gracias.